tenemos el placer, vamos a pasar ahora con nuestra compañera Vanessa Lieberman, psicóloga asociada de ASEC. Y bueno, querías que nos comentaras en esta pequeña charla que vamos a tener, la importancia que hay hoy en día a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, que muchísima gente, pues como sabrás y yo, pues como experta de recursos humanos, la gente muchas veces no va preparada, muchas veces tiene miedo a la entrevista, muchas veces en la propia entrevista no se sabe su propio currículum por nervios o porque uno se cree realmente que lo sabe y luego no lo sabe. Entonces, desde tu experiencia, Vanessa, ¿qué nos podrías decir a todos nuestros compañeros que nos están viendo? ¿Qué nos podrías aportar desde tu experiencia como psicóloga y como persona que también has hecho entrevistas de trabajo? Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por contar conmigo. Y bueno, pues en este sentido me gustaría aclarar que hay algunos puntos fundamentales para enfrentarse a una entrevista de trabajo y al final tener éxito, ¿no? Que es lo que buscamos, al final conseguir ese puesto al que optamos. En primer lugar, hay una clave que es entender realmente qué es lo que me motiva para realizar esa entrevista de trabajo. Cuáles son mis motivos por los que realmente quiero trabajar, porque muchas veces no lo tenemos claro y son cosas que luego de forma inconsciente se transmiten en la propia entrevista. Depende en el momento vital en el que estemos, las motivaciones son unas u otras, pero lo más importante es que cuando llegues entiendas las ganas que tienes de poder estar en ese puesto de trabajo, que te selecciones, sentirte elegido y por fin poder desempeñar esa función que vas a desempeñar en esa entrevista en ese trabajo al que estás optando. Porque hay diferentes características en cuanto a este sentido. Si eres joven y son tus primeras experiencias laborales o la primera, es normal sentir un alto nivel de miedo, de incertidumbre, pero ¿cuál es tu motivación? Pues probablemente independizarte, adquirir experiencia, poder demostrar lo que vales y lo que has aprendido en tu etapa formativa, por ejemplo. Entonces, tener muy claro que estás dispuesto a dar y a aprender en esa entrevista de trabajo. En el caso de que sea una necesidad más relacionada con el mantenimiento de tu familia, entender muy bien por qué quieres trabajar, porque al final se habla mucho de que tienes que estar muy centrado en tu misión de vida, que el trabajo en el que estás tiene que cubrir ciertos aspectos relacionados con tu desarrollo personal, pero no siempre tiene que ser así. Al final el trabajo también es un instrumento que nos ayuda a estar bien, tranquilos, a mantener a las personas a las que amamos y tener una estabilidad para poder realmente hacer otras cosas que de verdad nos importan. Entonces, bueno, entender que hay veces que lo que queremos es un trabajo para estar bien y que nos facilite la adquisición de otras experiencias, es un buen foco, porque al final tú vas a realizar de la mejor forma posible esas funciones que se te están solicitando. Entonces, esto es un ejemplo de poner foco. Vale. Lo siguiente que sería... ¿Tú crees que, perdón, ahora que estamos, tú crees que sería importante o que es importante el saber cuando alguna persona va a una entrevista de trabajo, saber la empresa a la que va para poder, a la hora de tener la entrevista, tener mucha más capacidad de qué puesto está optando para poder optar a ese puesto de trabajo? ¿Crees que...? Exacto, es fundamental, ¿no? Sobre todo porque al final estamos como una especie de competición, vamos a ser elegidos si somos los que mejor realizamos esa entrevista. Entonces, estas pautas que vamos a dar al final son para realizar una entrevista de la manera más óptima y tener más posibilidades de ser elegido en esa entrevista. Claro. Entonces, la idea es, obvio, tienes que investigar sobre la empresa, sus valores, si conoces la empresa que está realizando el proceso de selección. En el caso de que no, porque se realiza a través de una ETT, investiga sobre la ETT. Al final, la persona que está ahí escuchándote quiere saber que tienes interés sobre lo que estás haciendo, sobre el momento en el que estás y que tienes curiosidad por tener conocimiento y al final muestra también una capacidad de interés, de aprendizaje, de flexibilidad, de pensamiento. Totalmente de acuerdo, Vanessa, con lo que estabas comentando. Y otra cosa, por ejemplo, que nos encontramos pues muchas veces los de recursos humanos, es el trabajar en la comunicación verbal y no verbal en una entrevista. Bueno, pues el cómo se siente una persona, cómo va vestida. ¿Qué nos podrías tú comentar sobre ese ámbito? Antes de enfrentarte a la entrevista,
yo aconsejaría en casa estructurar, por un lado, la información y por otra, la imagen visual, porque es muy importante esa imagen visual. Al final somos seres humanos y nuestro cerebro funciona a través de unos procesos. La primera impresión es fundamental y la última también. Por ello, por ejemplo, en cuanto a la imagen con la que me presento, es verdad que es importante, ¿no? En muchas ocasiones, como escucho algunas personas, es poder demostrar quién eres, pero de una forma lo más neutra posible. ¿Por qué? Porque lo importante cuando estás allí eres tú, tu conocimiento y tu experiencia. No llamar la atención con cómo vas vestido es importante. Hay que ser discreto, lo más neutro posible, e incluso el maquillaje que sea un maquillaje suave, donde podamos mostrar naturalidad. Por ejemplo, el cabello retirado hacia atrás puede mostrar seguridad, fortaleza. El cabello, en el caso de las mujeres, incluso en el de los hombres, pero por ejemplo una mujer que quiere ir con el pelo suelto, es importante que esté retirado de la cara, puede mostrar naturalidad, pero si tratamos de tapar rasgos de nuestra cara con el cabello, eso se va a notar y la persona que está enfrente lo va a identificar como inseguridad. Entonces, bueno, hay algunas claves que además, bueno, se pueden buscar, ¿no? Tanto en redes sociales como en internet, que nos puede dar algunas pautas de cómo es la mejor forma de acudir a una entrevista de trabajo. Pero también es muy importante preparar otro tipo de áreas de forma muy clara. Como decías, es importante conocer tu currículum. Por lo menos esquematiza en un papel los puntos más importantes. ¿Y qué haría yo? Haría un cuadro donde, por un lado, pongo mi experiencia laboral. Por otro, en esas experiencias laborales, poder entender qué es lo que has aportado en la empresa y qué has aprendido de cada una de ellas, porque al final lo que el entrevistador quiere saber es que realmente tienes una capacidad de logro, da igual para qué puesto, porque al final lo que queremos es personal. Cuando hacemos una entrevista de selección o queremos contratar a alguien en nuestra empresa, queremos entender que es una persona que se va a comprometer, se va a esforzar, va a luchar por los objetivos comunes para mantener el sistema y hacer que todo funcione y poder seguir manteniendo esos contratos laborales. Entonces, ¿cómo muestro que soy capaz de aprender pese a que hayan podido haber problemas en el proceso? Contando los logros que he tenido, lo que creo que he aportado a esa empresa. En otro cuadro, ¿qué haría? Porque al final queremos saber que la persona tiene claro quién es. Es importante saber quién eres y qué puedes aportar para tener éxito en cualquier ámbito de tu vida, pero también a la hora de un proceso de selección. Entonces es muy importante entender cuáles son mis competencias, mis habilidades y mis fortalezas. Saber qué puedo hacer, quién soy y cómo lo puedo lograr. Entonces, bueno, se hace un listado donde puedo identificar pues, cuáles son mis principales valores y habilidades. ¿Por qué? Porque son luego cosas que vas a poder decir de una forma muy clara a la persona que tienes delante y va a mostrar un gran nivel de autoconocimiento, que de hecho justamente tenemos esa charla en la sala de psicología positiva de si sabes quién eres puedes tener éxito, y son claves además enfocadas desde la psicología positiva para poder realizar este proceso y poder avanzar. ¿Por qué crees tú que es importante saber quién es una persona para poder llegar a tener éxito en la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto saber a lo mejor quién soy o no nos hacemos esas preguntas? Pues porque, no sé, por miedo, no sé, porque, y es importante, ¿no? Exacto. Conocernos primero para luego poder, bueno, pues a la gente que está alrededor nuestra, bueno, pues poder, desde la psicología, ¿cómo lo dirías tú? Pues mira, justamente esa charla la vamos a enfocar así, pero te voy a hacer un previo, y es la importancia del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es la base del bienestar psicológico, de cómo me planteo mis objetivos y cómo me mantengo en el proceso. Saber quién soy me permite entender cuáles son mis límites y mis fortalezas, y me ayuda a entender hasta dónde puedo conseguir aquello que realmente me planteo, que al final esos son los éxitos de la vida, ¿no? El éxito está, bueno, podemos idealizarlo de una forma u otra, pero al final cumplir diferentes objetivos a lo largo de tu vida son pequeños éxitos, y al final tanto la felicidad como el bienestar es un proceso de acumulación, donde hay que esforzarse por conseguirlo, y la base está en entender quién soy para sentirme lo mejor que puedo conmigo mismo, y que a pesar de que vengan dificultades externas, lo más importante es entender que yo puedo sostener diferente tipo de dificultades y mi mundo no se desmorona aunque el entorno se lo haga. Muy bien.
Pues Vanessa, ahora nos dices unos tips para, bueno, pues para finalizar lo de las entrevistas de trabajo. ¿Qué le dirías tú a nuestros oyentes los tips de la entrevista? Bueno, pues a mí me gustaría compartir que obviamente, como estábamos diciendo, previamente hay que preparar y estructurar, como hemos dicho, esa entrevista. Cuando llegues, tienes que intentar tener primero una actitud abierta, mantenerte lo más relajado posible, siempre mirar a la cara, a los ojos. El cuerpo debe de estar erguido en su sitio. Un truco que muchas veces a veces se nos descompone el cuerpo, ¿no? Y cuando nos sentamos y vamos cogiendo posturas es apretar la barriguita. Aprieta tu barriguita porque mantendrá tu postura. Intenta tener los brazos y las manos abiertas y cuando respondas intenta mirar siempre a la cara del entrevistador. Muestra un tono de voz, también podríamos hablar sobre el tono de voz, la comunicación no verbal, hay mucho que hablar en este sentido, pero al final es sé tú mismo, pero utiliza siempre un lenguaje con cierto nivel cultural en función al puesto de trabajo en el que vas a estar. Muestra el conocimiento que tienes, porque si vas a una entrevista de trabajo probablemente ya tengas experiencia previa y como lo habrás preparado en casa con anterioridad, te será más fácil comunicar de una forma clara y directa aquello que deseas comunicar para que seas elegido en ese proceso de selección. Genial, fantástico, Vanessa. Os dejamos aplazados para otro día. Gracias. Gracias por esta invitación.